Bueno, equipo. Empecemos primero con qué es el impacto ambiental. Prácticamente es la actividad humana sobre el medio ambiente. Técnicamente es la alteración en la línea ambiental. Continuamos con qué es la contaminación. Se define como la presencia y la acumulación de componentes externos que pueden ser de origen físico, químico o biológico, que alteran y cambian y afectan a los ecosistemas naturales, al provocar un daño a los seres vivos que habitan los ecosistemas más importantes. La contaminación hídrica, que es la contaminación del agua, que consiste en modificar el líquido, generalmente como resultado de las actividades humanas, que lo vuelve inapropiado para el consumo humano y de animal. Es para uso agrícola, ganadero, pesquero, incluso recreativo. Muchos residuos de industrias y de otras actividades productivas se desechan o se lavan a través del agua. Terminan en arroyos, ríos, aguas subterráneas, lagos y mares. De hecho, la forma más común en la que contaminan el agua es por medio de las descargas de aguas residuales domésticas e industriales en ríos y arroyos. A partir de ahí, los contaminantes se distribuyen hacia lagos, mares y terminan por incorporarse a los cuerpos de los animales y los planetas que entran en contacto con ellos. La contaminación hídrica es la presencia de componentes químicos o de otra naturaleza en una densidad superior a la situación natural, de modo que no reúnan las condiciones para el uso que se les hubiera destinado en su estado natural. Es la alteración en la calidad del agua que se traduce en la existencia de sustancias como los microbios, los metales pesados o los sedimentos hacia un consumo tengan efectos dañinos sobre la salud y el medio. Continuamos con el marco teórico de la contaminación hídrica. Primero, la importancia de evitar la contaminación del agua. Menos del 1% es agua disponible para consumo humano o animal. Por eso es tan importante evitar la contaminación del agua. El agua contaminada es un factor de riesgo porque a través de ella pueden transmitir enfermedades como hepatitis, gonorrea, malaria, dengue y diarrea, entre otras. También es muy importante el agua porque es un fundamento importante para vivir. Las principales fuentes que provocan la contaminación hídrica: basura, desechos químicos de las fábricas e industrias, aguas residuales y otros residuos que demandan oxígeno, productos químicos incluyendo los pesticidas, diversos productos industriales, las sustancias nocivas contenidas en los detergentes y los productos de la descomposición de otros compuestos orgánicos, petróleo, especialmente el procedente de los vertidos accidentales. La principal fuente son los desechos de la industria y los desechos domésticos. Causas de la contaminación del agua. Número 1, desechos industriales, como ya había dicho. 2, aumento de las temperaturas. 3, uso de pesticidas en la agricultura. 4, deforestación. 5, derrames de petróleo. Consecuencias del agua en el mar, estado sobre la salud del ser humano y el planeta. El consumo de agua sucia o su uso para la higiene y el saneamiento está vinculado a las múltiples dolencias. La Organización Mundial de la Salud habla de diarrea, cólera, hepatitis, disentería, poliomielitis, fiebre tifoidea, entre otras. Eso provoca la contaminación del agua. Siguiente punto, ¿qué puedes hacer para evitar la contaminación del agua? ¿Qué podemos hacer? Vigila tus productos de limpieza domésticos, deposita cada residuo en su lugar correspondiente, elige bien tus prendas, enseña qué es la contaminación del mar. El último punto habla sobre que informar sobre la contaminación
Problemas de la contaminación hídrica. Las sustancias contaminantes tienen un origen antropogénico y su presencia en cantidades importantes altera las propiedades del agua, no permiten su depuración a través del ciclo natural hidrológico y la que hace peligroso para el consumo humano, la agricultura, la pesca, la flora y la fauna, etc. Además, desnuda un problema que se agrava en el mundo año tras año: la disponibilidad de agua potable. Los contaminantes proceden de fuentes puntuales y no puntuales. Las primeras son identificables fácilmente debido a que tienen un origen y un lugar definido de ingreso al agua. Es el caso de las descargas de las tuberías municipales industriales. Por el contrario, las fuentes no puntuales son mucho más difíciles de identificar y controlar. Ejemplo de ellas son las lluvias ácidas, los escurrimientos y los contaminantes difusos, como los provenientes de las superficies urbanas pavimentadas y las procedentes de las tierras de cultivo. Las aguas negras provienen de las grandes ciudades mezcladas con las residuales de la actividad industrial. Son descargas en los lagos y ríos que luego desembocan en el mar. Los vacíos contienen una gran cantidad de microorganismos patógenos, productos químicos con detergentes, materiales fecal, restos de alimentos y todo tipo de basura, papeles, plásticos, lata, vidrios, entre otros. Las consecuencias más graves de esta forma de contaminación es que hace desaparecer drásticamente la vida acuática en sus fuentes de agua. Los contaminantes de origen agropecuario más comunes son los abonos, plaguicidas, pesticidas y herbicidas. Su presencia aumenta en el deterioro de las aguas porque su elaboración participan entre otros compuestos químicos, fosfato y nitratos. Estos elementos liberados se disuelven en el agua de lluvia y de riesgo, infiltrándose y siendo diseminados de tanto por el viento como por la lluvia. En cuanto a las actividades industriales, tanto la minería como la metalurgia y la siderurgia y la industria papelera se utiliza agua para procesos productivos de refrigeración, transporte, procesamientos y otros. Los desechos de estos procesos acarrean gran variedad de materiales y sustancias contaminantes que son vaciadas en ríos, lagos, océanos, contaminándolos con petróleo, hidrocarburos, breas, aceites minerales, fluoruros y compuestos que contienen elementos químicos tóxicos como el plomo, arsénico, selenio, magnesio, mercurio y radiactivos. Aquí propuestas para la solución de contaminación hídrica: reduce de nutrientes y poliogénicos químicos, reducción de tratamientos de aguas residuales, reducción a la deforestación, reducción del consumo de agua en agricultura e industria, implementación de transportes sostenibles, reducción de las basuras, reducción de agentes especialmente peligrosos, aceites y bacterias, reducción al uso de plásticos, leyes más recreativas. Hipótesis. La principal causa de la contaminación de los recursos de agua en Cañuelas proviene desde 1980 de las industrias. En un principio eran los frigoríficos y en la actualidad son industrias químicas que a su vez derivan, entre otros recursos, de agua. Sin embargo, sobre este rige desde organismos como ACUMAR un estricto control distrital, regional, provincial y nacional. Sin embargo, se incrementó notoriamente la contaminación proveniente de residuos domiciliares, en especial bolsas de plástico, expandiendo la contaminación a localidades vecinas y perjudicando la salud de los habitantes y no llegando a las actividades de prevención y control de manera eficiente. Conclusión. Es muy importante saber primero qué es el impacto ambiental, que es la modificación del ambiente creado por el ser humano.
Después se vio que era la contaminación, que se define como procedencia de la acumulación de componentes externos que pueden ser de origen físico. La contaminación es una de las formas en las que se manifiesta el deterioro ambiental. Después se ilustró el tema principal, la contaminación hídrica o del agua, que es que arroja residuos industriales principalmente al mar o también residuos domésticos al mar, ríos, lagos, entre otros, o cuando ensucian de cierta manera el agua con basura o residuos, como ya habíamos dicho. Eh, en este reporte escrito concluimos que es muy alarmante la contaminación porque es importante, un fundamento muy importante de nuestra vida y es básico para vivir. Con esto se investigó los principales problemas de la contaminación del agua, como las enfermedades. Con esto también se investigó las principales fuentes que ocasionan los problemas como gran fuentes de desechos de las industrias y desechos domésticos, tirar basura entre el agua. Llegamos a la conclusión que así reducimos el consumo de productos industrializados, se reduce un gran porcentaje de la contaminación. Si se reduce comprar productos industrializados, como ya vemos que la industria, los desechos industriales son las principales fuentes, se reduce el gran porcentaje de la contaminación del agua. Bibliografía.